estamos muy cerca de la entrega de los premios Ariel 2025 en su edición número 67. Estos premios que otorgan o que reconocen a lo mejor del cine mexicano cada año. Es un año en el que las nominadas a mejor película son muy accesibles para el público. La verdad es que esto ya no es extraño. De unos años para acá, casi todas las nominadas llegando la fecha están en plataformas de streaming o ya se estrenaron en cines, o el público de una u otra manera ya tuvo oportunidad de verlas, que a veces en años anteriores decía que era muy difícil el acceso a las películas mexicanas. Ahora creo que sí se ha hecho un esfuerzo porque sean más accesibles para el público y que la gente sepa de qué estamos hablando, que la gente sepa qué se está premiando. Entonces es un Ariel muy especial porque sucede esto de que, a excepción de una película que se acaba de estrenar en cines, que ya hablaremos de ella, todas las demás ya están en plataformas digitales. Y sobre todo también es un año que han sucedido fenómenos de masas o fenómenos que impactan al público de una u otra manera y que están ahí en la lista de los premios, ¿no? Llámese Pedro Páramo, llámese Corina, llámese Un actor malo, están ahí, ya hablaremos de ellas a detalle a continuación, no sin antes decir, por supuesto, en primer lugar, que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho, y en segundo, que fue un año o un anuncio un poco extraño, un poco salido de lo habitual. ¿Por qué? Porque hubo dos tandas de anuncios. La primera fue la primera semana de julio, si no me equivoco, y se dieron a conocer en una conferencia, en un evento, como sucede todos los años, y también, como sucede todos los años, en algunas categorías había más o menos nominados. Por ejemplo, en la categoría de coactuación masculina, si no me equivoco, solo había 3. En la categoría de mejor actriz solo había 4 y luego en otras había 6. Esto, por supuesto, no le cayó muy bien al gremio del cine mexicano y se hizo muchísima conversación, una bola de nieve de disgusto que llegó a oídos de la academia con un documento firmado por trabajadores de la industria del cine mexicano en diferentes facetas, llámese guión, llámese producción, llámese fotografía, actuación, etc. Si no me equivoco, el documento que se hizo público era específicamente de guionistas. Y entonces, ¿qué sucedió después de que se hizo todo este borlote? Se anunció una segunda tanda de nominados. Entonces, después de este segundo anuncio, se ajustan las nominaciones, crece el número de nominados, y entonces no es que esto haya dejado satisfechos a la gente que trabaja en cines, porque fue una cosa un poco tropezada, pero bueno, les da foco y les da ventana de exhibición a muchas más personas. Llámese fotografía, llámese actuación, llámese guión. Porque, por ejemplo, en la categoría de actriz se añadió a Rooney Mara por La Cocina, que, con todo el respeto que merece la Academia de Cine Mexicano, Rooney Mara es una nominada al Oscar. No le hacía falta una nominación al Ariel en su carrera, pero bueno, ahora también la tiene. Pero sí había otras, ¿no? Por ejemplo, en guión o en fotografía, que una de las ausencias muy notables era la fotografía de No nos moverán, y fue una de las que se añadieron. Entonces, eso fue lo que pasó en este anuncio de nominados al Ariel. Como decía, un anuncio un poco tropezado, pero eso no quita que podamos hablar de todas las películas, de las nominaciones, de hacer algunas proyecciones, pero sobre todo una recapitulación y un análisis de qué ha pasado este año con el cine mexicano y qué puede pasar con estas películas en la entrega del Ariel 67. También tomando en cuenta que los premios de cine mexicano son una cosa medio extraña, porque estamos en 2025, casi finales de 2025, los premios son el 20 de septiembre y se van a premiar películas, por ejemplo, que se estrenaron en marzo-abril de 2024. Entonces, hay fechas extrañas, tiene un ciclo muy raro de presentar las películas premiadas. Creo que se debe hacer un ajuste urgente en este ciclo de entrega, porque hay películas que se estrenan un mes, 2 meses antes de la entrega de los Arieles, y hay películas que se estrenaron hace más de un año. Entonces, de una u otra manera, a pesar de que estén
en plataformas de streaming, a pesar de que hayan sido un fenómeno, la gente las empieza a olvidar. Y eso incluye a los mismos votantes. Entonces, es otro tema para otro video, para otra discusión, pero creo que sí es algo que vale la pena mencionar, porque es algo que sucede y que creo que por lo mismo vale la pena hacer este tipo de recapitulaciones y de análisis para saber a qué nos enfrentamos ante estos premios que de pronto parecerían pasar medio desapercibidos, pero que a nosotros particularmente en este canal nos gusta mucho ver y nos gusta hablar de ellos y sobre todo de cine mexicano. Así que vamos con las nominadas al Ariel 2025. Que en primer lugar tenemos a No nos moverán de Pierre San Martín. Esta película tiene 15 nominaciones al Ariel, incluidas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Revelación Actoral, Guión Original, Fotografía, etc. Y también Mejor Ópera Prima, que esta es importante. Es una película que habla sobre una mujer de la tercera edad que lleva obsesionada toda la vida con la muerte de su hermano que ocurrió el 2 de octubre de 1968 a manos de los militares, y lleva toda su vida planeando una venganza hacia los militares porque tiene una foto en la que se ve quiénes son. Entonces ha pasado toda su vida intentando identificar a estas personas. Cuando por fin lo logra, intenta llevar a cabo su plan de venganza, pero se empieza a dar cuenta de que quizá no era tan buena idea. Una película con una propuesta que en apariencia parecería de denuncia social, de una cosa histórica y que no debemos soltar. Creo que es importante estas cosas en la memoria colectiva del país, pero que a la vez, a pesar de hablar de un tema duro, a partir de la comedia, a partir de dos actuaciones muy impresionantes, muy fluidas, una historia que tiene muchísimos tonos, sí, muy oscuros, pero también muy cómicos. Entonces es una película que tiene muchas proezas a su favor, a pesar de ser una ópera prima. Ha tenido muchísimo reconocimiento en festivales, en premios y sobre todo por parte de la audiencia, que siempre es el premio más importante. Entonces creo que es una película que vale mucho la pena. Debo hacer el disclaimer de que no es mi favorita del año, a pesar de que pueda hablar muy bien de ella, a pesar de que me haya gustado, a pesar de que pueda yo reconocer sus proezas. No es mi favorita, pero creo que tiene una gran ventaja en esta entrega del Ariel, que es la única película de las nominadas a Mejor Película que se estrenó en cines muy cercano a la fecha de entrega de los premios. Esto le da mucho reconocimiento porque la tenemos muy fresca. Es una película que acabamos de ver, que todavía tiene corrida en salas de cines, entonces que a pesar de todavía no estar en ninguna plataforma, sigue siendo muy accesible de una u otra manera para el público, para los votantes, y que sobre todo tiene una gran conversación todavía en redes, o tuvo en su momento de estreno. ¿Qué es lo que puede pasar con esta película? Mejor Película no creo que se lo lleve, a pesar de la gran campaña que tiene, a pesar de que la podamos tener muy fresca. No es el tipo de película que vaya a ganar Mejor Película. Más adelante vamos a ver por qué. Pero la categoría que creo que sí tiene ganadísima es la de Mejor Actriz para Luisa Huertas. Incluso con Rooney Mara en la contienda, creo que no hay manera de que alguien le pueda ganar el Ariel a Luisa Huertas. Por reconocimiento de su carrera, por tenerla fresca, pero sobre todo porque es la actuación del año y es la actuación de la película. A pesar de que es una historia que sí te conmueve y sí te hace reír y sí lo que quieras, lo que lleva a un punto aún más elevado a esta película es la actuación, y eso es innegable. Entonces creo que puede ser para ella. Fotografía podría pelearlo, pero también es un poco ahí difícil. Y decía que ópera prima es importante porque creo que esta sí la va a ganar. Por ahí compite con Corina, podría estar entre Corina y esta película, pero creo que al no ganar Mejor Película ni Mejor Director, sí le pueden dar la de ópera prima. Sobre todo porque ópera prima también está Pedro Páramo, pero Pedro Páramo creo yo que no cuenta como ópera prima. Ahora hablaremos de Pedro Páramo. Entonces, quitando a Pedro Páramo de la ecuación de ópera prima, nos quedamos con Corina y con esta. Creo que esta tiene un tono mucho más cercano a lo que se suele premiar en el Ariel, entonces se me haría lógico que
ganara mejor ópera prima No nos moverán. De ahí en fuera, pues tiene muchas otras proezas, tal vez también mejor revelación actoral de José Alberto Patiño. A pesar de ser una película que sea aparentemente sencilla, aparentemente pequeña, muy independiente, creo que llega con mucha fuerza a los premios, entonces podría sorprender en más de estas categorías que estoy mencionando. Luego tenemos Un actor malo de Jorge Cuchí con 5 nominaciones. Esta película que se estrenó en marzo-abril de 2024, si no me equivoco, y que fue todo un fenómeno en su momento. Fue una de las películas más taquilleras del año pasado. Fue un super éxito, a la gente le gustó, la gente habló de ella, la gente fue a verla al cine. Entonces creo que tiene mucho mérito esta película, pero llega más de un año después, ya muy desgastada a la entrega de los premios, un poco olvidada, pero ya veremos qué pasa. Si no la has visto, es una película que habla sobre un par de actores que aparentemente se llevan muy bien en el set, también incluso fuera de él, pero todo cambia en una escena íntima en la que la actriz Sandra dice: Daniel me violó, y entonces a partir de ahí se genera toda una discusión y toda una bola de nieve de la acusación hacia Daniel, tanto dentro del set con la gente de producción que quieren como no escalar el caso, que no se salga de control, y también con la gente que sí quieren que escale y sí quieren que se enteren fuera de ahí de lo que está pasando. Y entonces habla de todo esto de la cultura de la cancelación, de la agresión a las mujeres, y pues pone a prueba el radar moral tanto de los personajes como del espectador. Una propuesta muy interesante que a lo mejor peca de recaer en el shock value hacia el final de la película, que lo dije en su momento en la crítica que hicimos aquí en el canal, pero que aún así me parece que es una película que hay que ver y que es una película que tiene el sello de Jorge Cuchí, que en los últimos años se ha vuelto ya también un referente del cine mexicano, dio el salto de lo que hacía en publicidad a dirigir cine y lo hizo muy bien. Entonces creo que es uno de esos nombres a seguir, uno de esos nombres que hay que tener presentes dentro del cine mexicano. ¿Y qué puede pasar con esta película? La verdad, no creo que mucho. Antes del fenómeno La Cocina, antes del fenómeno No nos moverán, antes del fenómeno Corina, creo yo que era indiscutible que el Ariel podía ser para Fiona Palomo. Ahora lo veo muy difícil, sobre todo porque llega muy desgastada la película. Es una película cuya conversación ya ocurrió, entonces no creo que pueda suceder mucho. Además de que pasó ahí algo extraño. Está nominada a Mejor Película y está nominada a Mejor Guión Original, pero no está nominada a Mejor Dirección. Entonces, por ahí como que podían balancear, y bueno, si no le damos el de Mejor Película a uno, le damos el de Mejor Dirección, y a lo mejor a otro le damos el de Mejor Guión Original, pero no creo que suceda mucho con esta película, la verdad. También Mejor Actor, a mí me gustó mucho lo que hizo Alfonso Dosal, pero tiene una terna muy difícil, sobre todo con Raúl Briones en La Cocina. Creo que indiscutiblemente va a ser para él ese Ariel de Mejor Actor. Entonces, bueno, Un actor malo, una de esas películas que es imperdible, que fue un gran fenómeno, incluso taquillero. Si no lo has visto, está en Prime Video. Luego tenemos a Sujo de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, otra película que dio mucho de qué hablar en su momento. Fue elegida para representar a México en la carrera de las nominaciones al Oscar de este año. No fue elegida como mejor película internacional, pero bueno, fue la elegida por México, incluso encima de Pedro Páramo, ¿no? Que eso dice mucho de lo que podría pasar con ella en los premios. También estas directoras, Fernanda Valadez y Astrid Rondero, no son ajenas al premio Ariel. Ya tuvieron su fenómeno con Sin Señas Particulares, que fue su ópera prima. Entonces ahora llegan con esa película con mucho más fuerza. Tiene 13 nominaciones y si no la has visto, es una película que habla sobre Sujo, un pequeño que queda huérfano tras la muerte de su padre a manos del crimen organizado. Entonces es adoptado por su tía lo cría, su tía quiere que tenga una mejor vida, pero conforme va creciendo pareciera que no va a poder salir de ese mismo destino que le quitó a su padre. Es decir, que está destinado
a caer en las garras del crimen organizado en México por su contexto social, por su contexto cultural y por sus condiciones de vida. Pero su tía y él hacen todo para que pueda salir de ahí y para cambiar su destino. Entonces es una película muy esperanzadora, una película que sí es cruda, pero que a la vez tiene su encanto de belleza dentro de esta crudeza y dentro de estos paisajes y de estos retratos de la violencia en México. Tiene su lado esperanzador, su lado colorido. Entonces es una película que entiende muy bien ese equilibrio y que entiende también mucho lo de dar segundas oportunidades, y que creo que esta película bien podría ganar todo si no existiera Pedro Páramo y si no le tuviéramos este respeto a esa megaproducción. Sobre todo por lo que decía que fue elegida para representar a México en el Oscar, pues creo que eso habla mucho de lo que puede pasar con ella. Pasó con Tótem, entonces podría pasar con esta también. Aquí puede pasar algo interesante. Creo yo que la descartada entre Pedro Páramo y esta entre mejor película y mejor director va a ocurrir esa combinación. Es decir, si Pedro Páramo gana mejor película, Sujo va a ganar mejor dirección. Si Pedro Páramo gana mejor dirección, Sujo va a ganar mejor película. También creo que podría ganar mejor guión original. Esta sí la veo de esta película sin ningún reparo. Fotografía, a mí me gustó mucho la fotografía, pero no sé si le va a alcanzar. Y de actuaciones, tiene mejor actor, coactuación masculina y coactuación femenina. También revelación actoral, pero no creo que la actuación le favorezca a Sujo en esta ocasión. Hay una terna muy complicada en todas esas categorías, entonces no creo que se vaya a llevar esos reconocimientos, pero sí creo que puede ser contendiente a mejor película. Está entre Pedro Páramo y esta, la que sea descartada, esa va a ser. Sobre todo también porque de unos años a la fecha, la que es elegida como mejor película en los premios de cine mexicano son películas dirigidas por mujeres, y creo que no estaría tan padre romper esa racha, sobre todo teniendo un referente como lo es Sujo este año. Ha ganado muchos premios, ganó en Morelia también mejor película, mejor dirección, mejor guión, entonces es más o menos un indicador de lo que podría pasar en el Ariel con ella. Como decía, si no existiera Pedro Páramo, que ahora vamos a hablar de ella, pero eso puede pasar con Sujo. Si no lo has visto, está en Prime Video. Sujo, ¿crees que la gente puede cambiar su vida? Y ahora llegamos a Pedro Páramo de Rodrigo Prieto, este fenómeno mediático, película de Netflix, película gigantesca, película dirigida por un director sumamente reconocido que ha trabajado con Martin Scorsese, que ha estado nominado al Oscar. Entonces es una película de dimensiones muy diferentes a lo que suelen ser las películas mexicanas. Me recuerda mucho a cuando estuvo nominada Roma de Alfonso Cuarón, que era una película gigantesca, una producción de Netflix millonaria en comparación con las películas mexicanas independientes que tanto trabajo les cuesta. No es culpa de Netflix, no es culpa de los directores, no es culpa de que tengan dinero o no, pero habla un poco de estas diferencias que existen en la industria para hacer películas. Ahora, es una película que tiene muchas cosas a su favor. Es una obra clásica de la literatura mexicana o de la literatura latinoamericana en general. Una obra muy reconocida. Se decía que era una novela inadaptable y Rodrigo Prieto viene y la logra adaptar, entonces eso le da mucho mérito. Rodrigo Prieto es un consentido de la academia, de la audiencia, del cine mexicano. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa? Es una ópera prima, es el debut en dirección de Rodrigo Prieto, a pesar de que ya sea un nombre súper reconocido en Hollywood, de que sea amigo de Martin Scorsese, es su primera película como director. Entonces, está nominada a Mejor Ópera Prima. Otra vez, a mí se me hace un poco injusto que suceda de esta manera, pero así son las reglas y así le tocó a todas las demás películas. Es verdad que no tiene pinta para nada de ser una ópera prima, sobre todo por el presupuesto, sobre todo por la producción. Es una película que en su producción tiene nominados al Oscar, ¿no? Ana Terrazas, Eugenio Caballero, el mismo Rodrigo Prieto. Entonces, otra vez, me recuerda mucho a este fenómeno de Roma, de que va a arrasar con todo, a pesar de que
no sea mi película favorita. Y a pesar de que sea una película que no le haya gustado a tanta gente. Sí, es un fenómeno, sí, es Pedro Páramo, sí, está muy bien hecha, pero me pareció una película bastante insípida. O sea, para hacer la adaptación de Pedro Páramo, sí está muy bien hecha, pero creo que se quedó como muy plana la película respecto a lo que sucede en el libro. No me parece una película mala, no me parece una película destruible. Creo que Rodrigo Prieto hizo lo que tenía que hacer e hizo lo que pudo hacer con lo que le dieron, que fue mucho, y no se desbordó, pero tampoco sorprendió. Entonces me va a dejar un sabor ahí medio extraño el que gane todo, pero que sea una película que en realidad no sea espectacular. Porque ese es el adjetivo, no es una película espectacular, no es una película que te mueve las entrañas, no es una película que te sorprende. Es sí la adaptación de Pedro Páramo, la adaptación de la aparentemente inadaptable novela, pero que resultó adaptable, que salió bien, que está muy bien actuada, que está muy bien hecha, pero que para mí está muy plana. De hecho, creo que en su momento ni siquiera hablé de ella porque dije, no tengo mucho que decir sobre ella. Es una película que, ok, está bien y ya está, pero bueno, llega con mucha fuerza a los premios. Es la más nominada del año, tiene 17 nominaciones. ¿Y qué puede pasar con esta película? Lo que decía de Sujo. Si Sujo no gana mejor película, lo va a ganar Pedro Páramo. Si Sujo no gana mejor dirección, lo va a ganar Pedro Páramo. Ahí va a suceder una de estas combinaciones. Luego está mejor actor, Manuel García Rulfo, no creo que la gane. Coactuación masculina, sí es mi favorita, Héctor Kotsifakis. Ya veremos qué pasa, está un poco complicada. Y coactuación femenina también creo que ahí, a pesar de que no tenga tanto tiempo en pantalla, me gustaría que se lo llevara Mayra Batalla. Obviamente va a ganar mejor guión adaptado. Podría ganar seguramente también mejor fotografía. Y ya no hablamos de todas las técnicas que seguramente sí va a ganar también. Diseño de arte, vestuario, maquillaje e incluso también mejor ópera prima. Y aquí va a pasar un poco lo mismo que con Sujo, pero con No nos moverán. O sea, si no es una, es otra. Y aquí también Sujo puede salir de la ecuación. ¿Por qué? Porque si Pedro Páramo no gana mejor ópera prima, lo va a ganar No nos moverán. Y entonces Pedro Páramo queda como contendiente a mejor película. Si no le dan mejor ópera prima, le tienen que dar mejor película. Entonces ahí anularíamos a Sujo y le darían a Sujo mejor dirección y a Pedro Páramo mejor película. Creo que eso es lo que podría ocurrir. Más todas las técnicas. Es la que mejor campaña tiene, es la que más dinero tiene. Entonces Pedro Páramo, la favorita a ganar mejor película. En el papel, no en mi corazón. Si no has visto esta adaptación de la aparente novela inadaptable, la puedes ver en Netflix. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y por último, en las nominadas a Mejor Película tenemos La Cocina de Alonso Ruiz Palacios. Esta es una adaptación de The Kitchen, una obra de teatro de hace muchos años, que Alonso Ruiz Palacios retoma y la lleva a cabo en Nueva York, en una cocina de un restaurante que se llama The Grill, con una mezcla de nacionalidades que trabajan ahí dentro del restaurante y que entonces evidentemente la película habla sobre migración, sobre el sueño americano y todo con un pretexto medio de romance. Porque en apariencia habla del cocinero mexicano que está enamorado de la mesera gringa y la quiere conquistar, pero en realidad es una película mucho más profunda que habla de muchas más cosas y esa es una fachada para venderla. Esta sí, a diferencia de las otras películas, o al menos a diferencia de Pedro Páramo, es una película que sí me parece espectacular y que sí me dejó con una sensación de ¿qué acabo de ver? Es una barbaridad. Está nominada en 13 categorías: Mejor Película, Director, Actor, Actriz, Guión Adaptado, Coactuación Masculina, también Mejor Fotografía y por ahí algunas más técnicas. A mí me gustaría que La Cocina ganara absolutamente todo, desde Mejor Película hasta Mejor Guión Adaptado. Mejor guión adaptado creo que sí es indiscutiblemente para esta película, a menos de que se lo pelee
con Pedro Páramo, que no creo porque Pedro Páramo por ahí va a ser consentida en otras categorías. Entonces el dulcecito que le pueden dar a Alonso Ruiz Palacios es el Ariel de Mejor Guión Adaptado. El año pasado ocurrió algo curioso. En la categoría de Mejor Coactuación Femenina ganaron 2 actrices. Entonces no me parecería raro que lo volvieran a hacer, sobre todo pensando en que tenemos nominada a Rooney Mara, una nominada al Oscar en los premios de cine mexicano. Parecería que le tienen que dar el premio por trámite. Pero por ahí ya mencionaba que a mí me parece indiscutible de Luisa Huertas, entonces podrían compartir el premio, no me parecería raro. El que creo que va a ganar indiscutiblemente y no hay duda de lo que pueda ocurrir en esa categoría es Raúl Briones como mejor actor. Lo que hace está en un nivel muy impresionante, entonces esa es indiscutible. También no creo que sea compartida, y a mí me gustó mucho lo que hizo también Eduardo Olmos como mejor coactuación masculina, pero no creo que la gane. Volviendo a dirección y película, es una película que a mí me gustaría que ganara en ambas, tanto en dirección como en película, pero lo veo muy complicado. Sobre todo pensando en que tenemos estas 2 grandes contendientes que ya fueron elegidas antes por la Academia, que ya ganaron mucho, Pedro Páramo y Sujo, y La Cocina, que llegó más o menos en los mismos tiempos que Sujo y que Pedro Páramo. Es una película que pasó medio desapercibida, a pesar de que sea de Alonso Ruiz Palacios, y que conforme pasó el tiempo también empezó a recibir críticas divididas. Entonces es una película que, más allá de la actuación de Briones y quizá del guión adaptado, no vaya a pasar tanto con ella. A mí me parece la mejor del año, me parece espectacular. Si no la has visto, La Cocina está en HBO Max. Esas son las nominadas a Mejor Película en el Ariel 2025, pero también tenemos algunas otras que creo que merecen ser mencionadas porque también tienen posibilidades de ganar cosas o le gustaron mucho al público y podría sorprender que no ganaran nada también, ¿no? En primer lugar tenemos a Corina de Úrsula Barba Hoffner con 9 nominaciones, protagonizada por Nayan González Norbit con una increíble actuación. Esa es la verdad, una película que fue muy bien recibida, se estrenó en el Festival de Guadalajara del año pasado y luego llegó a cines a finales de 2024, entonces sufrió el mismo destino que muchas de las películas nominadas, que fue perdiendo fuerza. En su momento parecía que Nayan era la favorita para ganar el Ariel a Mejor Actriz, y después llegó Luisa Huertas con No Nos Moverán y va a ser inevitable. Entonces creo que, a pesar de que es una gran película, no va a tener tanto éxito en el Ariel. Quizá por ahí podría competirle en Mejor Ópera Prima a No Nos Moverán y a Pedro Páramo, pero otra vez, 2 fenómenos con los que se encuentra en desventaja. También está nominada a Mejor Dirección, que no creo que la gane, pero en Mejor Coactuación Femenina tiene doble nominación, Carolina Politi y Laura de Ita. Ahí sí creo que podría ser de alguna de ellas, sobre todo Carolina Politi, como la mamá de Corina. Creo que la podrían ganar, pero también no es una película que por el tono o la temática sea el tipo de películas que se premian en los Arieles. Es una película muy bonita, es una película muy diferente a lo mejor a lo que estamos también acostumbrados a ver en el cine mexicano, en estrenos comerciales, porque fue una película muy exitosa también en taquilla, pero no es algo que le encante a los premios. Entonces podría ser de esas películas que tienen muchas nominaciones, porque tiene 9, es un gran número de nominaciones para hacer una ópera prima, por ahí compitiéndole a No Nos Moverán, pero no creo que pase mucho con El Fenómeno de Corina, a pesar de que es una gran película. Y la puedes ver en Prime Video. Corina, Corina, Corina. Luego por ahí también tenemos Casi el Paraíso, que solo está nominada a Mejor Guión Adaptado. Otra vez compitiendo con Pedro Páramo, compitiendo con La Cocina. Un fenómeno también de taquilla, una película que gustó mucho y una película que también se sale del tono, del tipo de historias que nominan en el Ariel. Entonces no creo que gane, pero su reconocimiento como guión adaptado lo tuvo. Esta película también, si no la has visto, la puedes ver en HBO Max. Tú no favoreces a los audaces.
En mejor película animada sucede un fenómeno que no es nuevo, que tampoco es extraño porque es muy difícil hacer animación en México y es muy difícil estrenar y llegar a estas instancias. Solo hay una película nominada, entonces por ende esa va a ser la película que va a ganar, que es Uma y Hagen. También está en HBO Max por si no la has visto. Estarás como nuevo antes de que puedas decir pelos de viejito. Pelos de viejito. Bueno, no tan rápido, pero sí tan pronto que ni siquiera te darás cuenta. Y luego tenemos una de las ternas que a mí se me hace más complicada este año, porque también tuvo ahí sus fenómenos. Me refiero a la categoría de largometraje documental, en donde además también tenemos 6 nominadas. Concierto para otras manos, El guardián de las monarcas, Estado de silencio, La falla, La mujer de estrellas y montañas y Tratado de invisibilidad. Por ahí un poco lo mismo que sucedió con otras películas. Hay unas que se estrenaron en su momento que dieron mucho de qué hablar, que ganaron premios, que fueron un fenómeno y que fue bajando el hype conforme pasó el tiempo. Me refiero especialmente a Tratado de Invisibilidad y El Guardián de las Monarcas. Sobre todo El Guardián de las Monarcas tuvo mucho más foco porque se estrenó en Netflix, porque fue un fenómeno, porque hasta la fecha se sigue recomendando, se sigue hablando de ella. Y Estado de silencio también es un documental de Netflix que llega con un poco menos de fuerza de lo que llegó El Guardián de las Monarcas, pero que detrás de esa película está Diego Luna, fue uno de los productores, entonces a lo mejor también por ahí, siendo uno de los consentidos del cine mexicano, se podría llevar el premio o se podría hablar de ella. Lo mismo Tratado de Invisibilidad de Luciana Kaplan, es una película que en su momento recibió muchos elogios y fue perdiendo fuerza, pero es una película muy recomendada también. Pero creo que la que va a ganar es La falla de Alana Simoes, sobre todo porque se estrenó hace muy poco tiempo también, porque generó mucho eco, porque habla sobre un problema en México del sistema educativo y que de una u otra manera también fue un fenómeno dentro de su nicho de documentales. Entonces creo que tiene muchas posibilidades de ganar, pero es una terna muy interesante. Esta diversidad de temas y de propuestas que hay este año habla de lo rico y de lo mucho que se puede hablar dentro de los documentales en México. Y me sentí por primera vez maestra con ustedes. Ese es el análisis de las nominadas al Ariel 2025. Por ahí faltaron algunas. Ahora ya omito porque son mucho menos accesibles, como los cortometrajes de ficción o los cortometrajes documentales. Entonces nos podemos centrar en las que sí están disponibles, en las que ha podido ver la gente y en las que de una u otra manera también tienen mucho más foco en las nominaciones. Tienen más categorías, están en plataformas, se acaban de estrenar, tienen muchas más posibilidades. Dime qué has visto. Dime qué te falta ver, dime cuáles son tus favoritas. No nos vamos a ir sin antes hacer algunas predicciones y alguna recapitulación de lo que ya vimos en todo este video, de lo que puede pasar en el Ariel 2025. Así que sin más, estas son mis predicciones para el Ariel 2025. ¿Quién me gustaría que ganara versus quién creo que va a ganar? Mejor documental, creo que va a ganar La falla. A mí me gustaría que ganara El guardián de las monarcas. Ópera prima, creo que va a ganar No nos moverán. Si no la gana Pedro Páramo, a mí me gustaría que ganara Corina. Revelación actoral, creo que va a ganar José Alberto Patiño por No nos moverán. A mí me gustaría que ganara Andrés Rebo por Hombres íntegros. Coactuación masculina, creo que va a ganar Juan Carlos Colombo por No nos moverán. A mí me gustaría que ganara Héctor Kotsifakis por Pedro Páramo. Mejor actor, creo que va a ganar Raúl Briones por La cocina y sí me gustaría que ganara él también. Coactuación femenina, creo que va a ganar Carolina Politi por Corina. A mí me gustaría que ganara Agustina Kinsey por No nos moverán. Actriz, creo que se lo va a llevar Luisa Huertas indiscutiblemente por No nos moverán. No me molesta para nada que se lo lleve ella. A mí también me gustaría que ganara Fiona Palomo por Un actor malo. Mejor dirección, creo que va a ganar Rodrigo Prieto por Pedro Páramo. A mí me gustaría que ganara Alonso Ruiz Palacios por La cocina. Y mejor película, creo que va a ganar Sujo de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. A mí me gustaría que ganara La cocina.
Así que esas son las predicciones del Ariel 2025. No estoy seguro en algunas categorías, pero tenía que hacer la apuesta, así que ya veremos qué sucede el próximo 20 de septiembre en la entrega del Ariel 67 en Puerto Vallarta. Como decía, un año atípico por lo que sucedió con las nominaciones, un año atípico también porque llega esta película con mucha fuerza, que es Pedro Páramo, y que pone en desventaja al resto de películas, y que además también complica mucho las ternas. Creo que es un año que, a diferencia de otros, hay algunas categorías que están mucho menos definidas que en otros años, entonces eso se me hace muy interesante siempre. Ya veremos qué sucede, un año lleno de fenómenos de cine mexicano, de muchas películas de las que se habló, aunque pareciera que no, solo que ha pasado mucho tiempo y se ha ido diluyendo la conversación, pero sí se ha hablado mucho de algunas de ellas, entonces ya veremos qué sucede. Algunas de ellas ya sabes dónde están. Dime tú tus predicciones, dime tú tus comentarios sobre estos premios Ariel, cuáles son tus expectativas, los vas a ver o no, has visto todas las películas o no, cuáles son tus favoritas, cuáles son tus apuestas. Muchas gracias por quedarte hasta este momento del video. A esperar el 20 de septiembre, Puerto Vallarta, Ariel 67. Espero que podamos vernos por allá.